Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy vamos a hablar un poco de nuestra democracia y una de las características que últimamente se ha dado por llamar mermelada, que fueron los antiguos auxilios parlamentarios, los cupos indicativos, y Juan Carlos Echeverry, diciendo que había que repartir a todos, pues puso un nombre muy simpático, muy dulce, que es la mermelada, que hay light, hay de dieta, hay empalagosa, hay toda clase de situaciones que han influido en las elecciones y en el devenir y desprestigio de nuestra democracia. Hemos invitado a dos personas, las dos aspiran a ser senadores de nuestra república. Angélica Lozano, que viene de ser representante a la Cámara 3 años seguidos, elegida como la mejor representante a la Cámara, combatiente, luchadora, está trabajando con... Juanita Gobertus, en llave. Sí, pero con el candidato... Sergio Fajardo, acompañamos a Sergio Fajardo a la presidencia. Sí, y Alfredo Rangel, que es politólogo, experto en seguridad del Centro Democrático, furibista. Uribista. Uribista, no furibista. No furibista, uribista. Dejémoslo sin furia. Y usted que es politólogo, esos ismos de tener uno caudillo, el líder tan identificado que a veces las ideas quedan subrogadas por esa persona. No crea, el Centro Democrático es un partido deliberante, ahí no hay disciplina para perros, es un partido donde las ideas fluyen y hay muchos consensos, se buscan muchos consensos y hay choques. ¿Ustedes tienen garantías democráticas? ¿Sienten? Por supuesto. Que en las elecciones anteriores, con lo del hacker, la mermelada que vamos a hablar hoy también, ¿sienten garantías? No, en ese sentido, digamos, hay en las elecciones de Colombia hay un desnivel muy grande, una asimetría. Quienes tienen los recursos del Estado y los utilizan de manera masiva para interferir en las elecciones y en la voluntad de los electores, obviamente llevan una enorme ventaja. Como la llevó, digamos, el presidente Uribe para echarle la mano a Juan Manuel Santos en su momento. Claro. Yo no creería en eso. Es que lo que está pasando ahora es muy diferente, es muy diferente. Pero bueno, estamos en este ejercicio, en el número 22 para el Senado, en la lista del Centro Democrático, que esperamos pues continuar en ese equipo del presidente Uribe, del Centro Democrático. Oiga, la lección de que cuando le preguntan una cosa que no le guste, cambia el tercio, ¿no? Angélica, ¿usted siente que las garantías en la democracia nuestra para los diferentes partidos y candidatos, pues... mínimas? ¿Es equilibrada? No, las tenemos todas en el papel, todas las normas nuestras de equidad están en el papel. Tenemos un sistema presidencialista que absorbe y que chupa al Congreso, y un Congreso que se vende, ¿no? Que se regala y que extorsiona, esto es de lado y lado. Entonces es un sistema perverso que con el tema que vamos a tratar hoy, ahí hay una posibilidad de quiebre. Sí se puede gobernar sin esos cupos indicativos, Noemí. Sí se puede ser presidente, ejercer el Ejecutivo y se puede ser congresista, hacer control, incluso llevar gestión a las regiones sin amarrar eso a las partidas de inversión y por debajo de la mesa meter un contratista. Pero a ver, yo les pregunto a los dos, en los Estados Unidos la gran discusión, es decir, la diferencia política, ideológica se nota y se siente en la discusión del presupuesto, en las prioridades que se llevan a cabo. ¿Por qué en Colombia no puede ocurrir eso? Porque el sistema es distinto, digamos, claro, en muchos países, en los países donde hay parlamento, países democráticos, generalmente los congresistas gestionan obras, inversiones para sus propias regiones. Esa es parte de la labor de los congresistas. Incluso en Estados Unidos se llama esa partida, digamos, gruesa que se distribuye en las regiones, se llama el barril de los puercos. Exacto. Porque allá caen pues todos los congresistas y se pelean pues adentelladas por un poco de presupuesto para cada región. La diferencia... Sobre todos los del rifle, ¿no? Exacto, incluidos. Sí. La gran diferencia es que allá pues hay un sistema de control de las inversiones públicas pues muy eficiente que impide que suceda lo que pasa acá. Acá el sistema es absolutamente perverso, porque es el congresista el que gestiona unos recursos, le dan un cupo y el congresista
define qué obra se realiza en las regiones o incluso vende el cupo. Y tiene un acuerdo, es un sistema muy perverso, con los alcaldes, con los gobernadores y con los contratistas, de tal manera que, digamos, si son 100.000 millones para una obra, para hacer un puente donde no hay río, el congresista de entrada se queda con el 20% de ese cupo indicativo, o sea, 20.000 millones de pesos para su bolsillo. Pero ahí hay que aclarar. Le da 10.000 al alcalde y el contratista o los intermediarios se llevan su parte. En definitiva, la obra que se va a hacer termina con unos recursos de 40 o de 30.000 millones. Angélica, por eso es que ustedes... se caen los puentes, entre otras cosas. Angélica, ¿y ustedes por qué en el Congreso permitieron como sin grandes debates este tema? No, lo primero es que hay que aclararle a la gente, lo que ha descrito Alfredo es una realidad por debajo de la mesa. Esa no es una regla ni es un sistema donde todos los congresistas participen de esa forma. Ese es un acuerdo tras bambalinas del ministro de Hacienda de turno. Él es directamente quien maneja esos cupos indicativos, quien hace el negocio, compra así a los congresistas. Noemí, el IVA lo subieron del 16 al 19% en 58 segundos. Eso duró la discusión. ¿Por qué votan sin discusión? Porque ese es el momento en que el gobierno les cobra las partidas que les dan por debajo de la mesa. Nosotros hemos propuesto en el Congreso una ley antimermelada para utilizar ese eufemismo. Pero en la Constitución del 91 se prohibieron totalmente. Es que se prohibieron. ¿Es ley o es...? Nada, es una práctica. Por eso, pero entonces ¿para qué sirve la ley? Ponle cuidado, no, la Constitución prohibió los auxilios parlamentarios que todos los congresistas podían indicar y decidir estos 1.000 millones se van para allá. Eso ya no existe. Lo que hay hoy es debajo de la mesa de algunos congresistas partidarios del gobierno de turno, porque también hay que ser sensatos. Esto se ha venido presentando siempre. Lo que pasa es que con Santos se volvió la regla. Un presidente débil para comprar la reelección necesitó entregarse y consentir a la clase política. Lo de la reelección. En el caso del presidente Uribe. De la mermelada que estamos... no. En el caso del presidente Santos... Bueno, si quiere lo del presidente Uribe también, las dos. Es que, bueno, primero el término mermelada fue un término, como usted señaló al comienzo, inventado por el primer ministro de Hacienda del presidente Juan Manuel Santos, Juan Carlos Echeverri, que distribuía la mermelada por toda la tostada. Ese fue el eufemismo, como en adelante se ha dado a conocer este robo sistemático de los recursos públicos por parte de los parlamentarios afectos o amigos del gobierno. Pero eso no era con el tema de las regalías. Bueno, también digamos que de ese son como dos bolsas distintas, pero finalmente, digamos, el sistema perverso, ilegal, claro, delincuencial, porque esto es un robo, esto es un asalto a los recursos públicos, aunque se tenga ese nombre tan bonito de mermelada, tan dulce, ¿no?, tan eufemístico, realmente hay un robo sistemático y criminal de los recursos públicos, de los recursos para la salud, de los recursos para la educación, para el desarrollo de las regiones. Ajá. Yo quiero explicarle a los televidentes, el presupuesto tiene 3 rubros grandes, 3 bolsas. Una, que son las transferencias para agua, educación y salud. Son transferencias directas a los municipios con destinación específica. Eso funciona bastante bien, hay que decirlo. Tiene reglas, tiene controles. La segunda bolsa empieza a dañarse, que es la de las regalías. Se centralizó y ahí los gobernadores tienen mucho poder y terminan determinando unas obras e inversiones que no siempre son las más importantes. Nos va a tocar hacer una pero falta la tercera. Se queda con el uso de la palabra. Con la tercera bolsa, que es donde está el robo. Angélica, nos estabas comentando de las 3 bolsas de la mermelada. Del presupuesto. La primera, 30 billones, transferencias, funcionaba relativamente bien. La segunda, regalías, 15 billones, ahí ya empieza chueco, porque hay reglas y hay mucho poder del gobernador. Pero la tercera bolsa es la cueva de Rolando, es la cueva de Montesinos, como lo tituló Restrepo, Juan Camilo Restrepo, porque son 30 billones de pesos del gobierno nacional que se invierten en las regiones. ¿Cómo hay que romper eso? Porque ahí es donde están los ñoños y los musas comiendo y cometiendo delitos. Nosotros hemos propuesto que se priorice
el presupuesto de inversión regional públicamente, que el senador Rangel del Centro Democrático o Robledo del Polo o yo y cualquier ciudadano, cualquier persona que no ostenta un cargo pueda decir, la prioridad aquí es esta carretera, esta inversión. Pero al momento de discutir el presupuesto, no en el momento electoral. Exacto, antes de llegar el presupuesto al gobierno, al Congreso, que se haga un desglose en audiencias públicas, que se priorice, porque hoy unas regiones tienen más inversión que otra, pero además en bobadas, no en lo que necesita la gente. Y ahí se roban contratista una plata. Y es que yo creo que hay algo muy grave, y es que en Colombia, donde no hay habitantes y donde pues son muchos habitantes y donde hay menos desarrollo, pues hay menos quien dé la pelea para sí conseguir el desarrollo de esa región. Sí, la situación es realmente muy paradójica, digamos, trágica, dramáticamente paradójica. Es que uno podría casi que concluir que en las regiones donde hay más pobreza, más necesidades, más miseria, precisamente es donde hay mayor cantidad de robo de los recursos públicos. Los departamentos, por ejemplo, como de la costa atlántica, que algunos municipios tienen unos estándares de vida paupérrimos, parecidos pues al África, a los países africanos, allá es donde más robo de los recursos públicos. Córdoba y Sucre. Córdoba y Sucre es donde más robo de los recursos públicos. De igual manera en el Chocó. Pero ustedes no estarían de acuerdo, porque es que estoy impresionada que el Centro Democrático y los verdes están pues polos. Hoy no hay opuestos. No, aquí no hay oposición, al contrario, yo propondría un gran acuerdo nacional en contra de la corrupción que incluya a todos los partidos. ¿No valdría la pena también hacer una reforma para que, como en los Estados Unidos, que es un sistema totalmente distinto, pero cada estado tiene 2 senadores, que eso permite que los más pobres sí tengan representatividad? Claro. ¿No valdría la pena una reforma? Aquí yo creo que por el lado de lo que sugiere Angélica, creo que estamos también de acuerdo. Yo he propuesto que esas prioridades de inversión regional se realicen en consejos comunales, públicamente, que a la comunidad o los voceros más representativos de las comunidades en cada región determinen cuáles son las obras principales y se establezca una veeduría ciudadana estricta para que cada centavo destinado del recurso nacional se invierta efectivamente en las regiones. Perdóneme, Alfredo, y le pregunto a los dos. ¿No sería un poco populista? Porque obviamente la representatividad, ¿qué sentido tiene? Supuestamente de expertos y de personas que conozcan de desarrollo y que después de estudiar y ahí sí consultar con la comunidad llegan a representar y a priorizar. Porque el populismo y además la corrupción también puede tocar. Sí, se entiende. Digamos, podría establecerse en unos pasos, digamos, donde expertos en desarrollo, de acuerdo con los planes de desarrollo departamentales, plan de desarrollo nacional, se sugieran o se propongan ciertas opciones y que sea la comunidad en asesoría pues con los tecnócratas y con los gobernantes pues determinen, pero públicamente. Sí, que no sea la público. Piscina de olas. Y no sea por debajo de la mesa. Angélica. Yo quiero aclararle a la gente que este panorama terrible sí tiene solución, porque eso implica voluntad política. Nosotros estamos en desacuerdo en muchas cosas con Rangel y el Centro Democrático, pero estos años nos unimos en el tema y lo hicimos. Paloma Valencia presentó un proyecto, Navas Talero, con Iván Duque hicimos otro. ¿Sabe qué, Noemí? Se hundió sin ponencia ni siquiera. Un congresista de Cambio Radical no quiso presentar la ponencia y como presidente de la Comisión Cuarta no dejó ni siquiera discutirlo. Esto pisa callos, hay que hacer un punto de quiebre. Las reglas están inventadas y se puede hacer por encima de la mesa. Es ideal tener iniciativa del gasto pública, que Angélica Lozano diga, para bajar el embarazo adolescente invirtamos 100.000, 20.000 millones de pesos y se mide y se evalúe el impacto. Jamás con una ONG que haga unos talleres y no sé qué, sino en público de acuerdo a la prioridad. Nosotros recogimos casi 5 millones de firmas. Cuando el Congreso no quiso dar esta discusión, recogimos las firmas. Este es un tema muy técnico. ¿Y qué ha pasado con las firmas, Angélica? El Consejo Nacional Electoral dilató y demoró este trámite, ya nos dio la certificación, se demoró más el Consejo Electoral revisando las cuentas de cuánto nos gastamos en fotocopias que la registraría en revisar las firmas. Los mecanismos de participación ciudadana los están matando, Noemí. Esta consulta está viva. El Congreso, cuando se instale el Senado el 16 de marzo, tendrá que dar un concepto. ¿Le conviene al país, sí o no, que la gente cambie estas reglas? Cuando elijan el Senado, porque se instala... No, se instala el 16 de marzo porque es el actual Senado. Sí. Mire que el actual. El último tramo del actual Senado, sí. Pero ahí fue la trampa del Consejo Electoral, porque
porque nosotros presentamos el proyecto, incluso con el Centro Democrático, como el Congreso lo hundió sin discutirlo, ahí fue la recolección de firmas. El tema es que el Consejo Electoral ha debido expedir esta certificación en octubre del año pasado, alargó hasta enero, bueno, yo les cuando el hago ojo ya está una fuera. pregunta, es que llama mucho la atención como la oportunidad de las cosas, por ejemplo lo del hacker cuando la reelección, es decir, que saliera exactamente en esos días el tema del hacker llamó la atención. Yo respeto mucho la Corte Suprema de Justicia, pues soy abogada y respeto la institucionalidad en Colombia, pero las decisiones que se están tomando como tan en las puertas electorales, Angélica, Rangel, ¿es conveniente para Colombia? No, mire, esto no es mí, Angélica, lo del hacker es un episodio absolutamente triste y dramático de la manera como se utilizó el poder del Estado, los organismos de inteligencia del Estado para hacer un montaje, con toda la regla, un montaje en contra de la oposición política en ese momento, el Centro Democrático. ¿Usted comparte eso, Angélica? ¿Usted que es como de otro lado? Posibilidades de ganar las elecciones. A mí me suena muy raro ese episodio del hacker y yo creo que el fiscal Montealegre abusó del poder. Totalmente. Y por eso tuvo tanto peso en el segundo gobierno del presidente Santos. Digamos, yo que apoyé el acuerdo de paz, no desconozco. A mí me suena que ese episodio tuvo un montaje. Y la mermelada ahora influyendo en las elecciones para el Congreso. Yo creo que se le secó. Dicen que se le secó el tarro y yo creo que ya le sacaron al gobierno. Mire, Cambio Radical armó una lista con la mermelada regional. Es que esto se replica con los gobernadores, con los alcaldes, desde los ministerios que manejó Cambio Radical. Articularon una candidatura feroz, atornillada. Va a llegar al Congreso una bancada gigantesca de Vargas Lleras, de varios partidos, liberal, conservador, con la gente más peligrosa, con la que reproduce las prácticas. ¿Yo por qué apoyo a Sergio Fajardo? Él puede tener unos temas interesantes, mucha gente quiere más vigor de él. Usted me está volviendo el programa, pero es que le doy un detalle. Y yo no, le doy solo un detalle. Se necesita que llegue un presidente capaz de romper, que no le deba la elección a esa clase política, porque mire, Vargas llega tan empeñado que tiene que llegar a escuchar los presupuestos. Oye, ¿por qué le tiene tanto miedo a Vargas si Fajardo va ganando las Yo no le tengo miedo a Vargas, sino que el país tiene que romper con esa corrupción porque nos van a endeudar, se van a gastar la plata del desarrollo en consentir los ñoños. Yo creo que le ha llegado la hora, francamente le ha llegado la hora a la derrota definitiva de la corrupción, por lo menos a estas expresiones tan absolutamente ofensivas para la población colombiana, para la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa y nos vamos ya a concluir. Con estos candidatos al Senado me va a tocar invitar de Cambio Radical, de Petro, de la U, me va a tocar invitar para hacer equilibrio. Que los mermelados se defiendan. Bueno, pero entonces ustedes están de acuerdo, la mermelada, los cupos indicativos, los auxilios parlamentarios, la corrupción no es de hoy. Yo no los he visto en el Congreso demasiado peleadores ni contra la corrupción. Respecto de otros temas, respecto a la corrupción, por supuesto que hemos hecho un frente único, además con personas, también hay que decirlo, de otros partidos, que es gente honesta. Hay gente honesta también en otros partidos que, digamos, que igual que a nosotros les duele ese despilfarro, ese asalto, ese saqueo. Porque en los partidos de ustedes también hay nombrecitos que no dan mucho orgullo, ¿o no? En todos los partidos hay gente maluca, pero en esto podemos probar que llevamos varios años coincidiendo. Mira, ese proyecto antimermelada lo presentamos con Paloma. Entonces sería posible ver de pronto para una segunda vuelta una unión de Cambio Radical y de los verdes. No, eso es imposible. No. Eso es imposible. O sea, no, tampoco hasta allá. Tampoco tanto. Cambio Radical se une con el Centro Democrático, allá tienen más afinidad vamos política. A ver, sí, este país está en un momento de una polarización de cambio, y la polarización es distinta, digamos, la polarización no es entre quienes están de acuerdo con la mermelada y quienes están en contra. Yo creo que sí puede ser posible un acuerdo nacional en contra de la corrupción, y eso va a suceder después de las elecciones. Ahí este momento tiene una polarización diferente a nuestro modo de ver, es que el petrochavismo está golpeando a la puerta y nosotros estamos en contra de ese adversario político que consideramos que es nuestro principal adversario político. El primer derecho en la política es
pues tener un adversario, definir uno Oye, su propio pero adversario. yo les pregunto, y nuestro adversario es el petrochavismo. Yo les pregunto ya para terminar, Angélica, pero acá el tema de la polarización que nos aburre tanto, no es que estamos desacostumbrados a algo que es normal en cualquier país del mundo, y es que haya gobierno y oposición. Sí, claro. Eso no es el como... contraste, es que es bienvenido y necesario el contraste de programas, de estilos, de enfoques. Yo no voy a caricaturizar a las personas con las que no coincido. Yo creo que Colombia está harto de la corrupción y es ahí donde, por ejemplo, la consulta anticorrupción puede ser un pacto de sociedad por encima de nuestras diferencias. Mantenemos las diferencias en 1000 temas, pero este país no lo vamos a dejar desbarrancar, Noemí, y para eso toca poner unas apuestas claves. Gobernar con esta forma de saqueo de 30 billones de pesos. O sea, no ustedes puede renunciarían y sus partidos a cualquier tipo de mermelada. Es que nosotros no tenemos de eso, Noemí, hay que aclararle a la gente. Eso funciona con unos individuos a puerta cerrada. Pero Angélica, y no son los que están en el gobierno, es decir, suele pregunto ser cuando están en el, y no será que cuando llegue cualquiera al gobierno reparte mermeladita hay para que acabar los... con el sistema, hay que acabar con ese sistema. Es un sistema ¿Y cómo se perverso. acaba? Pues transparentando el desglose haciendo del presupuesto. pública la adjudicación, la asignación, la ejecución de los recursos que son de todos los colombianos, del público. No puede ser que unos particulares se aprovechen y se embolsillen esos recursos. Eso, digamos, es lo más corrupto que se puede imaginar. Eso está inventado. La apropiación privada de los recursos públicos. Eso es la mermelada. Noemí, sí se puede, eso se puede transparentar, que el presupuesto público se desglose en público y no con un contratista enmochilado para que le financie la campaña de rebote. Nosotros hemos podido gobernar sin eso o ejercer el control sin eso, pero se necesita la voluntad del gobierno. Ahí no basta solo con muchos congresistas, que se necesita que la gente vote bien el domingo 11 de marzo. No vote por la gente que gobierna de esa forma, porque si no esto es una espiral sin fondo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vote por la 10, por ejemplo. O por el 22 del Centro Democrático, que es el más firme en la 10 del verde. Votar en conciencia yo creo que es lo importante, pero de todas maneras nosotros para el equilibrio invitaremos a representantes de los otros partidos para que den su punto de vista. Aquí tuvimos dos exponentes muy importantes de unos partidos que están significando posibilidades de cambio, claro. Pero yo creo que en el fondo cambio habría con todos, ¿o no? Yo creo que Iván Duque es una opción de cambio en un enfoque político, que Sergio Fajardo y Petro son otras opciones de cambio, un cambio moderado y tranquilo. Lo que no me imaginé yo que los verdes acabaran siendo tan cercanos en este tema y en el tema de cambio. Es que hemos padecido la unidad nacional. Y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.